Vamos a continuar con la práctica 2 de comunicaciones. En este caso vamos a ver el primer ejercicio sobre modulación lineal con señales determinísticas. En este ejercicio nos van a plantear que vamos a tener un mensaje a modular, ¿sí?, con diferentes sistemas de modulación lineal. Entonces lo que vamos a tener que hacer es hallar la señal, una expresión analítica de la señal modulada y encontrar su transformada de Fourier y su densidad espectral de potencia o de energía. Y ver en qué casos tenemos a la salida una señal de potencia y en qué casos tenemos una señal de energía. Bien, vamos a hacer algunos incisos, ¿sí? No vamos a hacer todos porque queremos que ustedes hagan los demás, ¿sí? Pero vamos a empezar con el primero, que es doble banda lateral portadora suprimida, o lo que es lo mismo doble banda lateral, ¿sí? Implica no tener potencia de portadora transmitida, ¿sí? Por eso portadora suprimida, y un mensaje que es simplemente un coseno. Entonces, el esquema de modulación para DBL es simplemente un multiplicador del mensaje MDT con el coseno, ¿sí?, del oscilador. Entonces, X de t es simplemente la señal modulada en DBL. Entonces, la expresión analítica de X de t es bastante simple. Nos queda la multiplicación de los cosenos, lo cual nos deja a la salida una sumatoria de dos cosenos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la suma de la frecuencia portadora más la frecuencia del mensaje y la resta de la frecuencia de portadora y la frecuencia del mensaje. Entonces, hallar la transformada Fourier es algo directo, ¿sí? Nos quedan las dos deltas correspondientes a cada coseno. Y lo que tendríamos que hallar ahora es la densidad espectral, ¿sí? Ahora, primero planteémonos qué densidad espectral vamos a tener que encontrar. Bueno, nosotros acá tenemos un coseno, ¿sí?, que por parte del oscilador, pero en el mensaje también tenemos un coseno. Entonces, la señal de salida va a ser una señal de potencia, porque nunca se va a extinguir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es hallar la función de autocorrelación de x de t, teniendo en cuenta la definición de autocorrelación para señales de potencia, y transformar para hallar la densidad espectral. Lo que importa acá es que no podríamos hallar la densidad espectral de potencia simplemente tomando el módulo al cuadrado de x de f. ¿Por qué? Porque no es una señal de energía x de t, lo cual implica que no es absolutamente integrable. Entonces no podríamos hacer esa equivalencia. Fíjense que si quisiéramos hacer eso nos quedarían las deltas multiplicadas. Bien, pero ¿qué podemos tomar en cuenta para simplificar en lugar de hacer la autocorrelación para señales de potencia? Lo que podríamos tener en cuenta es que la señal de salida x de t va a ser una señal periódica, como lo que están viendo acá. Entonces, esto ya lo deberían saber incluso desde señales y sistemas, que si yo tengo una señal periódica puedo expresarla como serie de Fourier, que es básicamente descomponer estos cosenos en sus exponenciales complejas, y hallar la densidad espectral como la sumatoria del módulo al cuadrado de los coeficientes de la serie de Fourier por deltas ubicados en las frecuencias correspondientes a cada armónico. Entonces, lo que nos queda es bastante simple porque los coeficientes de la serie de Fourier van a ser estas amplitudes o estas áreas de las deltas al cuadrado, ¿sí? Y nos van a quedar las mismas deltas en las frecuencias que teníamos, ¿sí?, en la señal x de t. Bien, entonces, gráficamente eso cómo se ve. Bueno, el mensaje, lo ven acá arriba, es el coseno, ¿sí?, puro, y la señal modulada, ¿qué va a ser? Va a ser un coseno de mayor frecuencia, la frecuencia portadora, modulada por, por ese mensaje, ¿sí? Pero fíjense una cosa acá. Cuando acá el mensaje cruza por 0 y se hace negativo, ¿sí?, eso implica en dBl, por ser dBl,
un cambio de polaridad de este coseno, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hallar la envolvente de esta dBl, de esta señal dBl, la envolvente que es la línea punteada negra que sigue la envolvente justamente positiva, ¿sí?, de la señal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la envolvente no coincide con el mensaje, porque justamente tengo estos cruces por cero. No se equivoquen al pensar que si yo hallara la envolvente me quedaría con el mensaje. ¿Por qué? Porque un detector de envolvente lo que me devolvería es lo que sería el valor absoluto del mensaje, ¿sí? Esto es una explicación visual, una demostración de por qué no podemos usar un detector de envolvente con una señal en doble banda lateral. Bueno, y analizando un poco el espectro, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algo muy similar tanto para la transformada de Fourier de la señal modulada como para la densidad espectral de potencia. ¿Y esto por qué es? Porque al ser una señal periódica puedo expresar eh, a la señal como una suma de armónicos, ¿sí? Y esos armónicos se reflejan en la densidad espectral de potencia. Esto vamos a ver que cambia dependiendo del mensaje que vayamos a transmitir, si el mensaje es de potencia o de energía. Tengan en cuenta eso, que esto corresponde a una densidad espectral de potencia con un mensaje que es una señal de potencia también. Bien, en el inciso B van a tener un caso en el cual van a transmitir de vuelta en dBl, portadora suprimida, pero el mensaje va a ser una sinc. Bueno, ahí se los dejo a ustedes, pero fíjense que ese mensaje, la sinc, ya no es una señal de potencia, sino que es una señal de energía. Entonces la densidad espectral que van a tener que hallar en el inciso B va a tener que tener en cuenta que la señal ya no es periódica, ya no es de potencia, sino que es de energía. Entonces van a tener que hallar la autocorrelación no necesariamente van a tener que hallar la autocorrelación de la señal de energía, sino que justamente ¿qué van a poder hacer? Van a poder hallar su transformada de Fourier y hallar la densidad espectral de energía como el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier, ¿sí? Entonces van a obtener una SXX, pero que va a ser una densidad espectral de energía. Bien, pasemos ahora al inciso C, donde ahora tenemos una señal modulada en AM con un índice de modulación 0,5 y un mensaje que de vuelta es el mismo coseno que antes. Entonces el esquema para la modulación en AM, en amplitud modulada, es multiplicar por el coeficiente A, ¿sí?, sumarle una constante y después sí a eso multiplicarlo por el coseno del oscilador local. Entonces en este caso la señal modulada x de t va a tener una expresión como esta, donde si se fijan van a tener algo muy similar a lo que habíamos encontrado antes, pero que se está sumando. Bueno, acá se está sumando una parte que es portadora pura, y esto es justamente la característica de AM, que no solamente transmitimos el mensaje modulado, sino que además se transmite potencia solamente en la portadora, ¿sí? Bien, hallar la transformada de Fourier es directo de nuevo, vamos a tener lo mismo que antes, las 4 deltas correspondientes al mensaje modulado, pero ahora de nuevo se están sumando las deltas correspondientes a la portadora que estoy transmitiendo. Bien, de vuelta, ¿qué tenemos que hallar ahora? La densidad espectral de potencia, porque de nuevo esta señal es una señal de potencia, ya que tengo cosenos propios del mensaje, que es de nuevo una señal de potencia, y además se suma un coseno propio de la portadora, así que no cabe duda que esta es una señal de potencia. Entonces podemos hallar la densidad espectral de potencia de la misma forma que antes, teniendo en cuenta que la señal x de t es periódica, hallamos su serie de Fourier y expresamos la densidad espectral como la sumatoria
del módulo al cuadrado de los coeficientes por las deltas, ¿sí? De nuevo, si ustedes quisieran, esta densidad espectral podrían hallarla hallando primero la función de autocorrelación de x de t, dada para señales de potencia, y transformando para hallar Sx de f. Bien, veamos cómo quedan gráficamente, en este caso de modulación AM. Bueno, el mensaje sigue siendo el mismo coseno de antes, y ahora fíjense qué pasa con la envolvente. En este caso teníamos un índice de modulación A igual a 0,5. Entonces, fíjense que ahora si yo usara un detector de envolvente, lo que me devolvería ese detector es justamente el mensaje más una constante, ¿sí? Y esto es una de las formas más simples de modular AM. Es usar un detector de envolvente, filtrar la continua y el mensaje aparece en forma directa a la salida de ese detector, ¿sí? Ya no tengo esos cruces por ceros que me impedían encontrar el mensaje en forma pura. Bien. Bueno, y gráficamente en el espectro, de nuevo, tenemos algo muy similar para x de f y para SX de f, justamente porque es una señal periódica, la puedo expresar como serie Fourier, entonces las deltas que tengo en el espectro de x de f se trasladan directamente al espectro, a la densidad espectral de potencia, ¿sí? Bueno, acá me quedo colgado esto, pero ¿sí? Y fíjense qué pasa con las amplitudes de las deltas correspondientes a la portadora, ¿sí? Son de mucha mayor amplitud que las deltas correspondientes al mensaje, ¿sí? Esto ¿por qué se da esta disminución? Y bueno, esto se da porque nosotros habíamos tenido un índice de modulación igual a 0,5. Si yo aumentara este índice de modulación, ¿qué lograría? Gráficamente, ¿qué lograría? Primero que esta envolvente llegue hasta el cero, porque si se fijan, interpretenlo cualitativamente. Esta portadora nunca se extingue, aunque el mensaje sea cero. Entonces, o aunque el mensaje sea igual a -1, ¿sí? Porque el mensaje igual -1 me dejaría una portadora de esta amplitud. Entonces es como que estoy desperdiciando potencia transmitida en la portadora. En cambio, si yo aumentara el índice de modulación, esta envolvente llegaría al cero y aprovecharía al máximo esa modulación de amplitud para transmitir el mensaje. Y ese mayor aprovechamiento de la potencia implicaría que las áreas de las deltas correspondientes al mensaje serían más comparables con el área de las deltas correspondientes a la portadora. Bien, siguiendo con el inciso D, tenemos de nuevo una modulación en amplitud, pero ahora lo que cambia es el mensaje. Ya no tengo un coseno, ya no tengo una señal de potencia, sino que tengo una sinc, una señal de energía. Vamos a ver cómo esto modifica la densidad espectral a la salida, ¿sí?, de la señal modulada. Bien, el procedimiento para hallar la expresión analítica de la señal modulada es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que en lugar del coseno ahora tengo un sinc en el mensaje. Y su transformada de Fourier es de nuevo de la misma forma. Las deltas correspondientes a la portadora transmitida y los cajones propios del mensaje modulados a la frecuencia en la que estoy transmitiendo. Bien, ¿qué pasa ahora con la densidad espectral? Bueno, fíjense que esta señal, si bien el mensaje es una señal de energía, la señal modulada, la señal transmitida en AM, es una señal de potencia. ¿Por qué? Porque yo no estoy solamente transmitiendo el mensaje modulado con el coseno, sino que estoy transmitiendo también parte de la potencia en la portadora pura. Entonces,
esta parte de portadora pura lo que me está haciendo es poniendo potencia a lo largo del tiempo solamente en la portadora, aunque el mensaje se extinga, ¿sí? Entonces, la densidad espectral que yo voy a tener que hallar va a ser una densidad espectral de potencia, no de energía. Entonces, yo no voy a poder hallar la densidad espectral como el módulo al cuadrado de f. ¿Por qué? Porque ya no es una señal de energía, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es hallar la autocorrelación con la definición propia de señales de potencia, lo cual implica un promedio temporal, y transformar para hallar SXX. Bien, pero ¿qué produce ese promedio temporal en la autocorrelación? Bueno, lo que me hace ese promedio temporal es promediar la potencia, o mejor dicho, promediar la energía que aporta este término, ¿sí? Que es de energía, justamente porque tengo una sinc, a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo promedie de menos infinito a infinito, esta energía, que va a ser finita, va a tender a cero en términos de potencia. Entonces, lo único que me va a quedar en la densidad espectral son las deltas propias de la portadora, ¿sí? Y fíjense ahora la diferencia entre la densidad espectral de potencia y la transformada de Fourier de la señal modulada, ¿sí? Ya estos términos propios del mensaje, que era un mensaje de energía, desaparecen. Y gráficamente, ¿cómo lo ven? Bueno, ahora de nuevo, la envolvente corresponde al mensaje más una constante, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? Bueno, cuando el tiempo tiende a infinito, el mensaje tiende a cero, ¿sí? Se anula, y lo único que queda en la señal modulada es la portadora con una amplitud fija. Entonces tiene sentido que cuando yo esté promediando temporalmente a lo largo de todo el tiempo, en la densidad espectral de potencia lo único que me aparezca es la parte correspondiente a la portadora que estoy transmitiendo. Y estos cajones, que eran propios del espectro del mensaje, desaparezcan, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es un resultado único para este tipo de mensaje, que es un mensaje de energía. Si yo en general tuviera un mensaje que es una señal de potencia o un proceso aleatorio, y esto lo van a ver en el siguiente ejercicio de la práctica, este espectro ya no desaparecería, sino que siempre tendría algo en esta banda, ¿sí? Este resultado se da solamente porque tengo como mensaje una señal de energía. Bien, y por último, pasando al inciso G, ahora transmitimos en banda lateral única inferior, ¿sí? Y el mensaje es de nuevo el sync. Bueno, acá tienen dos formas para pensarlo, para generar la señal modulada. La primera es, conceptualmente es la más simple, es multiplicar por un coseno, o sea, modular, llevar la forma del espectro que teníamos en banda base, llevarla a la frecuencia de la portadora, y filtrar, como estoy transmitiendo en banda lateral única inferior, filtrar con un filtro pasabajos que me deje solamente la mitad de la banda inferior, ¿sí? Ahora, eso es una forma que es bastante ideal. ¿Por qué? Porque, ¿qué implica esto? Y implica que este filtro sea ideal para que me deje exactamente cortada la mitad la banda en el espectro. La otra forma es utilizar la herramienta que tenemos de la transformada de Hilbert. Entonces, lo que podríamos hacer es modular el mensaje con un coseno, ¿sí? Pero en una rama paralela, modular la transformada de Hilbert del mensaje con un seno, ¿sí? Representado acá por un desplazamiento de fase de pi sobre 2. Y a la salida sumar las ramas en fase, le vamos a llamar, esto para que se vayan acostumbrando a la terminología, y la
rama en cuadratura, ¿sí? La que está modulada con el seno. Entonces, dependiendo del signo que tenga acá, en este sumador o restador, voy a tener banda lateral única inferior o banda lateral única superior. Como en este caso estoy con la inferior, sumo las dos y obtengo x de t, ¿sí? Esto es como un repaso para una generación realista de BLU. Sin embargo, para el análisis de la señal modulada, yo puedo trabajar analíticamente con este primer esquema, teniendo en cuenta así que este filtro va a ser ideal. Entonces, ¿cómo podemos hallar x de t? Bueno, hallamos primero lo que tenemos a la salida del multiplicador, lo cual es simplemente el mensaje por la portadora. Filtramos, ¿sí? con el filtro pasabajos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y trabajamos más cómodo en el espectro. Entonces aplicamos transformada de Fourier para hallar x de f, o mejor dicho, la señal que tenemos en este punto transformada en el dominio de la frecuencia. Entonces tenemos los dos cajones, ¿sí? Modulados a las frecuencias de la portadora. Y cuando apliquemos el filtro, ¿qué me va a pasar? Que la mitad de estos cajones va a quedar filtrada, ¿sí? Entonces, la densidad espectral es simplemente el módulo al cuadrado de eso. ¿Por qué? Porque esto va a ser una señal de energía. Entonces, yo puedo hallar la densidad espectral como el módulo al cuadrado de x de f. Entonces, la expresión de la densidad espectral de energía es simplemente lo que ven acá, ¿sí? Noten que estos cajones ya dan ahora de la mitad de ancho, la mitad de soporte de los que teníamos antes. Y están desplazados porque justamente el centro de los cajones ya no están en la frecuencia de la portadora, sino que están un poco corridos por ese filtrado. Bien, ahora el paso inverso es hallar la expresión analítica de la señal modulada. Entonces lo que podemos hacer es antitransformar x de f. Y si se fijan, acá tenemos dos cambios bastante importantes con respecto a los otros sistemas de modulación. Primero, que la portadora que estamos transmitiendo, o la frecuencia de portadora en la cual estamos transmitiendo, ya no corresponde a la frecuencia original, 1000, sino que está levemente desplazado. Ese es el primer gran cambio. ¿Y el segundo cuál es? Que la amplitud de esa portadora ya no está modulada directamente con el mensaje, sino que el mensaje cambió. O mejor dicho, la amplitud cambió, ya no corresponde con el mensaje. Entonces, gráficamente, la envolvente o la amplitud de esa portadora no nos da información directa del mensaje, ¿sí? Entonces no podemos hallar el mensaje simplemente con un detector de envolvente, sino que lo que van a tener que hacer es demodular en forma coherente, ¿sí? O no coherente, pero con un oscilador local, ¿sí? Para recuperar el mensaje original, ¿sí? Fíjense que lo que les decía, que el mensaje no corresponde con la amplitud de la portadora. Bueno, y en el espectro, ¿cómo se ve esto? Bueno, es simplemente el cajón que teníamos antes, pero filtrado para eliminar la parte superior de la banda. Y la densidad espectral es exactamente de la misma forma. ¿Por qué? Porque es de vuelta una señal espectral, una densidad espectral de energía, ¿sí? Les dejo a ustedes para que hagan el inciso F, en el cual de nuevo tienen una señal modulada en BLU, nada más que ahora es BLU superior, pero el mensaje es un coseno, es decir, que es una señal de potencia, no ya una señal de energía. Entonces, ¿qué van a tener que tener en cuenta ahí? Van a poder trabajar de nuevo con el primer esquema, analíticamente,
pero lo que tienen que tener en cuenta es que la señal x de t ya no va a ser una señal de energía, sino que va a ser una señal de potencia. Entonces no van a poder encontrar la densidad espectral de x como el módulo al cuadrado de x de f, sino que van a tener que hacer algo similar a lo que hicimos en el inciso A, en el cual trabajábamos teniendo en cuenta que la señal de potencia de salida era además periódica. Hallábamos su serie de Fourier y trabajábamos en base a los coeficientes de la serie de Fourier.